Regresé a casa sin avisar, después de cumplir mi última misión, y descubrí que mi hijo agonizaba solo en la sala de cuidados intensivos. Mientras tanto, mi nuera estaba de fiesta con sus amigos en un yate en el Mar de Cortés. Así que congelé todas las cuentas de inmediato. Una hora después, ella se volvió loca al enterarse. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Pisé el Aeropuerto Internacional de La Paz justo cuando el sol empezaba a asomarse, con una luz dorada que atravesaba los ventanales de la terminal. La vieja maleta militar, gastada en las esquinas, descansaba a mis pies como una compañera de viaje fiel durante más de 40 años. En mi muñeca, el reloj de bolsillo de mi padre vibraba suavemente cada vez que me movía, como recordándome la promesa que me hice en mi juventud: siempre volver a casa. Esa promesa pesaba más que nunca ahora. A mis 61 años, recién retirada tras mi última misión, había entregado mi vida entera a los infantes de Marina de México, desde operaciones de rescate de rehenes en Houston hasta jornadas interminables evacuando gente durante aquel terremoto devastador. Pero hoy solo quería ser madre, ansiosa por abrazar a Miguel, mi hijo, después de tantos años. Arrastré la maleta fuera de la zona de equipaje, con la misma rapidez y precisión de siempre. Afuera, el sol de la mañana ya comenzaba a arder. Alcé la mano para parar un taxi. Subí y le dije al conductor: a la calle Las Palmas, número 420, por favor. Traté de mantener la voz serena, pero por dentro la emoción me golpeaba como las olas del mar cercano. Imaginaba a Miguel abriendo la puerta con una sonrisa radiante, sentándonos a la mesa y hablando de todo lo que me había perdido. En solo media hora estaría con mi hijo. En el camino, la radio sonaba con noticias de la Marina, reportes que antes escuchaba a diario. Ahora ya no significaban nada para mí. Ayer había concluido mi última misión, asesora estratégica para la OTAN, en una operación antiterrorista en Sudamérica. 40 años de carrera, desde frenar el contrabando de armas en la frontera hasta noches en vela en la selva, quedaban atrás como recuerdos lejanos. Miré en silencio por la ventana. El océano azul se extendía infinito. Las olas brillaban como queriendo arrastrarme de nuevo a esos días. Pero mi mente solo estaba con Miguel y la pequeña casa donde había depositado tantas ilusiones. El taxi tomó la carretera costera conocida, donde las palmeras seguían balanceándose igual que el día que me fui. Pero al detenerse frente a la casa de Miguel, sentí un vuelco en el pecho. La casa estaba oscura, las cortinas cerradas, ni una luz encendida. Subí el equipaje hasta el porche, una inquietud punzante creciendo en mi interior. Toqué el timbre. El sonido resonó en el silencio, sin respuesta. Golpeé la puerta, más fuerte, y otra vez. Nada. Un silencio extraño, como si la casa hubiera sido abandonada. Bajé al jardín y miré alrededor. El buzón estaba lleno de cartas, volantes arrugados se amontonaban en el camino, como si nadie hubiera limpiado en mucho tiempo. Mi corazón se aceleró. Un presentimiento oscuro me oprimía el pecho. Había enviado dinero puntualmente a Miguel y a Valeria, mi nuera, para mantener a la familia. Creía que todo iba bien, que mi hijo estaba viviendo sin problemas. Pero ahora, frente a esa casa fría, me preguntaba, ¿qué estaba pasando? Justo en ese momento vi a doña Teresa, la vecina de Miguel, regando flores al otro lado de la calle. Ella había vivido aquí desde que yo era una joven, siempre amable, y contando historias sobre los niños del barrio. Grité, ¡Doña Teresa! Ella levantó la cabeza, con los ojos bien abiertos de sorpresa. ¿Valentina? Dios mío, volviste. Pero, ¿no te has enterado de nada? Me apresuré a cruzar, con las piernas casi temblando al oír su voz. ¿De qué? ¿Dónde está Miguel?, pregunté, intentando que la voz no se me quebrara. Doña Teresa dejó la regadera en el suelo, con la mirada llena de compasión. Miguel lleva 2 semanas en el Hospital San Rafael. La ambulancia vino a medianoche, vi claramente el logo en el vehículo. Se detuvo y continuó, en un tono más bajo. Y Valeria, mi hijo me dijo que vio una publicación suya en las redes. Está de fiesta en un yate en el Mar de Cortés. Me quedé paralizada, como si el mundo entero se hubiera derrumbado bajo mis pies. ¿Miguel en el hospital?
2 semanas, y Valeria, mi nuera, a quien confié el cuidado de mi hijo, de fiesta en un yate. Sentí que la sangre dejaba de correrme por las venas, el corazón latiendo con punzadas dolorosas. ¿Sabe dónde queda el Hospital San Rafael?, pregunté con voz ronca. Doña Teresa asintió y me indicó el camino. Sin pensarlo más, salí a la calle y levanté la mano para detener otro taxi. Al Hospital San Rafael, lo más rápido que pueda, le dije al conductor, casi en tono de orden. Decenas de preguntas se agolpaban en mi mente. ¿Qué le había pasado a mi hijo para que necesitaran llevarlo de urgencia? ¿Y mi nuera? ¿Cómo podía estar celebrando una fiesta de lujo mientras mi hijo yacía enfermo en un hospital? Sentada en el taxi, sentía el corazón arderme en el pecho. Apreté con fuerza el reloj de bolsillo, tanto que los nudillos se me pusieron blancos. Miguel, mi hijo, el niño que corría tras de mí en la playa, que me abrazaba cada vez que volvía de mis largos viajes de trabajo, ahora estaba en un hospital. Y yo, la madre que había dedicado su vida a proteger al país, ni siquiera sabía que mi hijo me necesitaba. Me culpaba por los meses y años, enviando solo dinero, creyendo que eso bastaba para que él tuviera una buena vida. Pero ahora solo quería llegar junto a Miguel, verlo, saber que estaba vivo, que estaba bien. El taxi se detuvo frente a la entrada del Hospital San Rafael y el sol del mediodía me deslumbró. Pagué al conductor, arrastré mi maleta por la entrada y traté de controlar mi respiración para no ceder al pánico que amenazaba con desbordarme. El vestíbulo estaba abarrotado, con voces, pasos y el altavoz llamando a pacientes como una música caótica. Fui directo al mostrador de recepción, donde una joven enfermera revisaba expedientes. «Busco a Miguel Pérez», dije con la voz seca, como si cada palabra me costara un esfuerzo enorme. La enfermera levantó la vista, me miró un instante y hojeó rápidamente unos papeles. «Está en cuidados intensivos, 5º piso, habitación 512», respondió con un tono mecánico, como si fuera un aviso más de la rutina. No tuve tiempo de agradecerle y me lancé hacia el ascensor. «Por favor, sostenga la puerta», pedí al ver que estaba por cerrarse. Un hombre de mediana edad extendió la mano para detenerla y esperó a que entrara. En la cabina estrecha, el olor penetrante de desinfectante me golpeó y tuve que contener las ganas de vomitar. Cuando las puertas se abrieron en el 5º piso, el pasillo de la UCI se extendía frío y silencioso, solo roto por el pitido constante de los equipos médicos. Caminé rápido, mis viejas botas militares resonando con un golpeteo seco sobre el piso de baldosas. La puerta de la habitación 512 estaba entreabierta, y una luz blanca se filtraba desde dentro, haciéndome dudar un segundo. La empujé despacio, como si temiera romper algo frágil. Miguel estaba ahí, en la cama blanca, rodeado de tubos y máquinas. Sus ojos cerrados, el rostro pálido, tan delgado que casi no lo reconocí. El respirador ajustado a su boca, cada respiración tan débil que yo contenía la mía para escucharla. Sentí el corazón oprimido. Ese no era mi Miguel, no era el niño que corría detrás de mí en la playa, ni el hombre que me abrazaba fuerte cada vez que volvía de un viaje de trabajo. Era solo una sombra, una versión destrozada de mi hijo. Un médico estaba en la esquina de la habitación, con una placa que decía Julián. Revisaba los indicadores en la pantalla, con la mirada concentrada pero fría. Se giró hacia mí y preguntó: ¿Es usted familia del paciente? Asentí con la voz entrecortada. Soy la madre, Valentina. Él asintió levemente, señalando a Miguel. Tiene cáncer de estómago en fase terminal. La situación es muy grave. Si se hubiera tratado antes, quizá habría sido diferente. Su voz era plana, como si hablara de un caso cualquiera, pero cada palabra era un cuchillo en mi pecho. ¿Cáncer? ¿Fase terminal? Repetí, con la voz temblorosa, sin creer lo que escuchaba. Una hora antes me había imaginado abrazándolo, escuchándolo contarme cómo habían sido sus días sin mí. Pensé que lo vería sano, sonriendo, no así, atrapado entre máquinas sin vida. ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué nadie me avisó?, pregunté, casi suplicando. El doctor Julián negó con la cabeza, con un destello de compasión.
Nadie ha venido a verlo desde que ingresó. Intentamos contactar a la familia, pero no fue posible. Nadie vino a verlo. Esa frase me golpeó directo al pecho. Valeria, mi nuera, en quien confié para cuidar de Miguel, ¿dónde estaba? Recordé las palabras de doña Teresa, la publicación en redes, el yate, las fiestas. La rabia me quemó, pero fue ahogada por el dolor. Me acerqué a la cama y tomé su mano fría. Su piel era fina como papel, con venas azules marcadas. Miguel, soy mamá, susurré, conteniendo las lágrimas. Ya estoy aquí, hijo. De pronto, sus labios se movieron, sus párpados temblaron y abrió los ojos. Estaban nublados, pero con un brillo familiar. ¿Mamá?, murmuró, tan débil que tuve que inclinarme para oírlo. Mamá, te amo. Antes de que terminara, la máquina de ritmo cardíaco emitió un pitido largo y agudo, cortando el aire. Me aferré a su mano. «Miguel, no, hijo», grité, pero el doctor Julián me apartó, llamando a las enfermeras. «Salga, déjenos trabajar», ordenó con firmeza. Me sacaron al pasillo. Miré por la ventana mientras las enfermeras corrían. Sonaban máquinas, voces urgentes, todo mezclado. Me cubrí el rostro, llorando sin control. «Por favor, no te lo lleves», repetía, como si eso pudiera retenerlo. Pero minutos después, el doctor Julián salió, se quitó los guantes y negó con la cabeza. «Lo siento mucho», dijo con voz grave. «Hicimos todo lo posible». Sentí que me vaciaba por dentro. Mis piernas cedieron y salí tambaleando de la UCI, sin atreverme a mirar la sábana blanca cubriendo su rostro. Miguel se había ido, justo cuando acababa de volver. No alcancé a decirle cuánto lo amaba, ni que lamentaba haberlo dejado solo. Me quedé en el pasillo, bajo una luz fría y blanca, sintiendo un vacío inmenso, como si el mundo entero se hubiera derrumbado. Saqué el teléfono, con las manos temblando, y marqué el número de Valeria. Del otro lado se escuchaba música fuerte, risas y voces, como si estuviera en medio de una fiesta. «¿Qué pasa?», respondió Valeria, con un tono seco, sin el menor interés. Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. Miguel murió. Hubo unos segundos de silencio, y luego contestó, como si hablara del clima. «Ah, sí, estoy ocupada. Hablamos después». La llamada se cortó. Me quedé inmóvil. El teléfono resbaló de mi mano y cayó al suelo. Valeria no preguntó nada, no mostró tristeza. Estaba de fiesta, mientras mi hijo acababa de dar su último suspiro. Me di la vuelta y caminé hacia la salida del hospital. Afuera el sol seguía brillando, pero yo solo sentía frío. Un frío que me calaba hasta los huesos. Había perdido a Miguel y ahora sabía que también había perdido la fe en la única persona que alguna vez llamé familia. Valeria, a quien creí que cuidaría de mi hijo, nos había traicionado de la forma más cruel. Salí por la puerta del Hospital San Rafael. La luz del mediodía me dio de lleno en la cara, pero lo único que sentí fue un vacío helado por dentro. Mis piernas pesaban, como si cada paso fuera un esfuerzo para no derrumbarme. No recuerdo cuánto caminé, solo que debía llegar a la oficina administrativa para hacer el trámite del acta de defunción de Miguel. La palabra defunción resonaba en mi cabeza como un martillazo, destrozando cualquier esperanza que pudiera quedar. Mi hijo, el niño al que crié y amé con todo mi corazón, ahora era solo un papel, un sello, un nombre en un archivo del hospital. En la oficina administrativa, una joven enfermera, con el cabello recogido en una coleta alta, me entregó una bolsa de plástico transparente. «Estas son las pertenencias del señor Pérez», dijo con voz suave, pero apurada por la rutina de un día de trabajo. Tomé la bolsa con las manos temblorosas y miré a través del plástico. Adentro estaba el reloj de Miguel, la cartera de cuero gastada que le regalé en su cumpleaños número 20 y su teléfono con la pantalla rayada. Abrí la cartera, buscando encontrar algo suyo, una huella de la vida que había vivido. Pero estaba vacía, solo quedaban sus documentos y una foto vieja, con las esquinas arrugadas. En la imagen, Miguel y yo estábamos en la playa. Él era apenas un niño, con una sonrisa radiante y un papalote rojo en la mano.
Apreté la foto contra mí, como si al soltarla, los recuerdos de mi hijo se desvanecieran también. Pedí al médico que me entregara todo el historial clínico de Miguel. Otro doctor, no el doctor Julián, entró con un grueso expediente en la mano. «Aquí está todo el historial», dijo, dejando el montón de papeles sobre la mesa. Fui pasando las páginas, fechas de ingreso, análisis y el diagnóstico final. Cáncer gástrico en etapa terminal con metástasis. Me detuve, la vista nublada al leer esa línea. El médico a mi lado bajó la voz. Si lo hubieran traído unos meses antes, quizá habría vivido 1 o 2 años más, pero cuando ingresó, su estado ya era demasiado grave. Asentí sin poder hablar, sintiendo que el pecho se me apretaba. 1 o 2 años. Si hubiera estado en casa, si me hubiera fijado más en él, si no hubiera dejado que Valeria se encargara de todo, ¿habría tenido Miguel una oportunidad? «¿Quién es la persona de contacto principal?», pregunté con voz ronca. La enfermera de guardia, que estaba cerca, revisó su libreta y respondió: «Valeria López». «Hemos llamado varias veces, enviado mensajes, pero no hemos podido contactarla». Me quedé helada, como si me hubieran dado una bofetada. Valeria, la misma a la que yo le enviaba dinero cada mes, en quien confiaba para cuidar de Miguel, no apareció. No solo había abandonado a mi hijo, sino que ni siquiera respondió al hospital cuando intentaron comunicarse. Cerré los puños, clavando las uñas en la palma hasta sentir un ardor. En ese momento, el teléfono de Miguel vibró dentro de una bolsa de plástico. La pantalla se iluminó con el nombre Valeria. Me quedé mirando ese nombre, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Parte de mí quería contestar, gritarle, preguntarle cómo podía ser tan cruel. Pero no lo hice. No podía enfrentarme a su voz fría, no después de todo lo que había pasado. Dejé que el teléfono sonara hasta que la pantalla se apagó. Luego guardé la bolsa en mi bolso y salí de la oficina administrativa. Fui a la morgue donde habían llevado a Miguel para prepararlo para el funeral. El empleado me entregó un documento pidiéndome que lo firmara para trasladarlo a la funeraria militar. Tomé la pluma, pero mi mano temblaba tanto que la firma quedó en garabatos. «¿Está bien?», preguntó el hombre, mirándome con preocupación. Asentí, pero sabía que no lo estaba. ¿Cómo podría estarlo si acababa de perder a mi único hijo? Terminé de firmar, me levanté y salí de la morgue, sintiendo que cada paso arrastraba una piedra enorme. Al salir del hospital, por fin dejé que las lágrimas cayeran. Me quedé de pie junto a la acera, el sol quemando mis hombros, pero no sentía nada más que dolor. Dolor por Miguel, por haber soportado solo sus últimos días, sin su madre al lado, sin nadie que le tomara la mano. Me culpaba por los años que pasé absorbida en el trabajo, en mis misiones por el mundo. Pensé que enviar dinero era suficiente, que Valeria cuidaría de él, pero me equivoqué. El mayor error de mi vida fue dejar a mi hijo en manos de alguien como ella. En medio del dolor y el remordimiento, la imagen de Valeria volvió a aparecer, nítida y cruel. Recordé su voz cortante al teléfono, la música a todo volumen, las risas en un yate. Se gastó mi dinero, el que yo enviaba para cuidar de Miguel, en darse lujos mientras mi hijo luchaba contra la muerte. No solo lo abandonó, sino que fue indiferente al saber que había muerto. Esa crueldad era como un cuchillo afilado, cortándome por dentro, llenándome de dolor y rabia. Quería gritar, enfrentarla, preguntarle por qué trató así a Miguel, pero sabía que aún no era el momento. Tenía que mantener la calma y hacer lo mejor para mi hijo, aunque él ya no estuviera aquí. Saqué el teléfono y marqué el número del teniente coronel Javier Ortega, un viejo amigo del ejército que ahora trabajaba en la Agencia de Administración Financiera Militar. «Javier, necesito verte. Hoy mismo», dije con firmeza, aunque las lágrimas seguían corriendo por mis mejillas. «Valentina, ¿qué pasa? ¿Estás bien?», preguntó con preocupación. «Te lo contaré cuando nos veamos. Por favor, consígueme una cita urgente». Javier aceptó de inmediato y me pidió que fuera a su oficina al final de la tarde. Colgué, sintiendo que acababa de encontrar un pequeño punto de apoyo en medio de la tormenta que me envolvía. Tomé un taxi y volví a la casa de Miguel, en el número 420 de la calle Las Palmas. Sentada en el asiento, apreté con fuerza el reloj de bolsillo de mi padre, el mismo que he llevado conmigo durante 40 años. Era el símbolo de la promesa de volver a casa,
pero ahora sabía que había vuelto demasiado tarde. Frente a la puerta de Miguel, sentí como el manojo de llaves tintineaba suavemente en mi mano mientras buscaba la correcta. Mis dedos tocaron una pequeña llave helada, la que había guardado todos estos años, como un hilo que me mantenía unida a mi hijo. Abrí la puerta y un olor a humedad y encierro me golpeó de frente, como si la casa hubiera sido olvidada por mucho tiempo. Encendí el interruptor y la luz amarillenta iluminó una sala desordenada. Copas de vino con restos secos estaban tiradas sobre la mesa, el polvo cubría la madera y cajas vacías de comida rápida se amontonaban en el suelo. Me quedé inmóvil, mirando alrededor. Este había sido el hogar de Miguel, el lugar donde creía que mi hijo vivía feliz con Valeria. Pero ahora no era más que un caos, igual que mi corazón en ese momento. Arrastré la maleta, la dejé junto al viejo sofá y caminé hacia el escritorio de Miguel en la esquina. Un sobre marrón estaba tirado entre papeles. Lo abrí y sentí cómo el corazón me latía con fuerza al revisar una por una las facturas que contenía. Una decía claramente: renta de yate, Mar de Cortés, 150,000 pesos, pagado con la tarjeta de crédito de Miguel Pérez. La fecha era de la semana pasada, justo cuando Miguel estaba en la UCI. Pasé a la siguiente y la sangre me hirvió. Joyería Cartier, 195,000 pesos, fecha de hace 3 días. Apreté el papel con tanta fuerza que las uñas se clavaron en mi palma. Valeria había usado el dinero de mi hijo, el dinero que yo envié para cuidarlo, para rentar un yate y comprar joyas, mientras Miguel luchaba por su vida. Saqué el teléfono, fotografié cada factura, cada cifra, cada fecha, y las guardé cuidadosamente en una carpeta aparte. Cada clic era como una puñalada en el pecho, pero no podía detenerme. Necesitaba pruebas, necesitaba la verdad para enfrentar a Valeria. Abrí la aplicación de videollamadas y marqué su número. La pantalla se iluminó y apareció Valeria, de pie en la cubierta de un yate, con el mar azul intenso de fondo y sus amigos riendo a carcajadas. Llevaba un vestido de seda con un enorme logo de Chanel en el pecho, gafas de sol caras y un cóctel en la mano. Esa imagen fue como una bofetada en mi cara. ¿Qué pasa?, preguntó Valeria, con un tono distraído, como si yo la estuviera molestando. Respiré hondo y mantuve la voz lo más calmada posible, aunque por dentro ardía. ¿Sabes que Miguel ha muerto y sigues tan tranquila? El rostro de Valeria se congeló unos segundos, sus labios se apretaron y luego se encogió de hombros. Ya lo sé, pero estaba enfermo desde hace tiempo, no había nada que pudiera hacer, morir era solo cuestión de tiempo. Lo dijo con suavidad, como si hablara de algo sin importancia, no de la muerte de su esposo, de mi hijo. Sentí la sangre hervir en mis venas, como si todo mi cuerpo ardiera. ¿Crees que no sé en qué se ha ido el dinero que envié para cuidar a Miguel?, dije con voz fría como el hielo. Yates, joyas, fiestas, lo vi todo en los extractos, Valeria. Ella arqueó una ceja y esbozó una sonrisa burlona. Ese dinero también es mío. Somos familia, ¿o no? Esa frase fue como la estocada final. ¿Familia? ¿Se atrevía a llamar familia a esto, después de dejar que Miguel muriera solo en un hospital? La miré fijamente a la pantalla y dije con voz de acero: esta es la última fiesta que pagas con mi dinero. Colgué el teléfono sin darle a Valeria oportunidad de decir nada más. Me temblaban las manos, pero no era de miedo, sino por la rabia que me quemaba por dentro. No podía dejar que ella siguiera. No podía permitir que su crueldad pasara como si nada. Marqué el número del teniente coronel Javier Ortega, un viejo amigo del ejército que ahora trabajaba en la Agencia de Administración Financiera Militar. Javier, necesito tu ayuda, dije en cuanto contestó. Valentina, ¿estás bien? ¿Qué está pasando? Su voz sonaba preocupada, pero yo no tenía tiempo para explicarle todo. Voy a tu oficina ahora mismo. Por favor, ten listos los documentos. Una hora después ya estaba sentada en la oficina de Javier, una habitación pequeña con olor a madera vieja y café. Puse sobre la mesa un fajo de facturas, junto con el poder financiero que Miguel me había firmado antes de mi última misión.
Valeria gastó el dinero de Miguel, el dinero que envié para cuidar a mi hijo, en estas cosas, dije, empujando los documentos hacia Javier. Él los revisó hoja por hoja, frunciendo el ceño. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. Congela la cuenta de Miguel, ahora mismo. Anula todas las tarjetas de crédito vinculadas y transfiere el saldo restante a mi cuenta. Javier asintió, sin hacer más preguntas. Él me conocía, sabía cómo actuaba cuando las cosas llegaban demasiado lejos. En apenas 20 minutos, terminó todos los trámites. Listo, dijo, entregándome un comprobante. La cuenta está bloqueada, las tarjetas de crédito anuladas y el saldo transferido a tu nombre. Asentí, sintiendo que me quitaba un peso de encima, aunque el dolor seguía ahí, afilado y constante. Al salir de la oficina, el teléfono empezó a vibrar sin parar. Valeria llamaba una y otra vez. No contesté, pero los mensajes de texto y de voz empezaron a llegar. Primero, su voz llena de ira. ¿Qué demonios hiciste con la cuenta? ¿Crees que tienes derecho a arruinarme la vida? Luego su tono bajó, sonando suplicante. Valentina, podemos hablar. No quise hacer daño. Solo necesitaba el dinero para salir adelante. Por favor, reabre la cuenta. Ábrela sin tú. Escuché cada mensaje, cada palabra, pero no sentí ni una pizca de compasión. Valeria no pidió perdón por haber abandonado a Miguel, ni mencionó a mi hijo. Solo pensaba en sí misma. Apreté en mi mano el reloj de bolsillo de mi padre. El metal helado me recordaba que debía mantenerme firme. Salí a la calle, el sol de la paz seguía igual de brillante, pero dentro de mí había una tormenta. Regresé a la casa de Miguel, decidida a encontrar más pruebas, cualquier cosa que pudiera desenmascarar a Valeria. En mi mente seguía viendo a Miguel en la cama del hospital, su mano fría y escuchando su voz débil. Mamá, te quiero. No podía permitir que se fuera en vano. Valeria tendría que pagar, no solo por el dinero, sino por la crueldad que le robó a mi hijo sus últimos días. Él pudo haber vivido un poco más. Pude haberlo abrazado de nuevo, escucharlo hablarme con una voz más fuerte, no tener que recibir su cuerpo el mismo día que salí del servicio, cuando aún tenía el corazón lleno de esperanza. Empujé la puerta y entré en la casa de Miguel, que ahora era solo una cáscara fría de lo que alguna vez fue. Puse la bolsa de plástico con las pertenencias de mi hijo sobre la mesa del comedor. La luz tenue iluminaba su reloj de pulsera y su vieja billetera de cuero, recordándome la cruel realidad. Miguel ya no estaba. Moví una silla, me senté y abrí la vieja computadora portátil militar que había llevado conmigo todos esos años de servicio. La pantalla se encendió, proyectando una luz azul y fría sobre mi rostro. Respiré hondo, intentando que mi mente no se hundiera en el dolor que me gritaba por dentro. No era momento de derrumbarse. Necesitaba actuar. Necesitaba proteger lo que quedaba de mi hijo. Ingresé a la cuenta bancaria militar usando la autorización financiera de emergencia que Miguel me firmó antes de que saliera a mi última misión. En la pantalla apareció la confirmación de la orden de congelar la cuenta, enviada por Javier Ortega. Revisé cada detalle, asegurándome de que no hubiera ningún hueco por donde Valeria pudiera tocar el dinero de Miguel. Activé también las alertas. Cualquier intento de retiro sería notificado de inmediato a mi teléfono. Al terminar, sentí un pequeño alivio, como si acabara de levantar un muro de acero entre Valeria y lo que le pertenece a mi hijo. Luego entré a los estados de cuenta de los últimos 3 meses. Los números aparecían fríos y claros, como una acusación sin palabras. Una serie de gastos lujosos. 80,000 pesos por una fiesta en un yate en el Mar de Cortés. 45,000 pesos por una cena en un restaurante de lujo en Los Cabos. 120,000 pesos en una tienda de moda en La Paz. Fui pasando cada transacción, y cada cifra era como una puñalada al corazón. Ese dinero era mi sudor y mis lágrimas, los meses que pasé jugándome la vida en el campo de batalla, pensando que estaba pagando por el bienestar de Miguel. Pero en realidad solo alimentaba la vanidad de Valeria, mientras mi hijo estaba en el hospital, solo, sin nadie que lo cuidara. Tomé capturas de cada transacción,
Las guardé con cuidado en un disco duro externo y en una memoria USB pequeña que siempre llevo conmigo. Cada clic era una afirmación. No voy a dejar que Valeria se salga con la suya. Haré que pague por cada peso gastado, por cada día que dejó solo a Miguel. Pero justo cuando guardaba el último archivo, el teléfono vibró. En la pantalla aparecía el número de un banco comercial. Una voz femenina, educada, dijo: «Señora Valentina, hemos recibido una solicitud para retirar dinero de un préstamo a nombre conjunto de la señora Valeria López y el señor Miguel Pérez. ¿Usted autoriza?». Apreté el teléfono y respondí con voz firme: «No, no autorizo. Por favor, bloqueen el expediente de crédito de inmediato». La empleada dudó un momento y luego confirmó: «De acuerdo, lo haremos de inmediato. ¿Desea dejar alguna instrucción adicional?». «No hace falta», respondí y colgué. Me quedé sentada en la sala, en silencio, escuchando solo el crujido del ventilador de techo. Llamé a Luis, un viejo amigo del sector de telecomunicaciones, que antes me había ayudado a localizar dispositivos en misiones secretas. «Luis, necesito que revises un número de teléfono», le dije, con voz tranquila pero cargada de urgencia. «Es de Valeria López. Quiero saber dónde está». Luis aceptó sin pensarlo y apenas 10 minutos después me devolvió la llamada. «La señal de su teléfono está en alta mar, en el mar de Cortés, probablemente en un barco. ¿Te paso las coordenadas?». Asentí, aunque él no pudiera verme. «Mándalas». Gracias empezaba a oscurecer y la luz que entraba por la ventana se tornaba de un tono naranja suave. Cerré la casa de Miguel con llave. Tomé las llaves de su vieja camioneta, esa de la que yo solía bromear que era demasiado vieja para un chico joven. Conduje hasta el supermercado más cercano y compré agua, comida enlatada y 3 candados nuevos, los más resistentes que tenían. Al regresar, cambié todas las cerraduras de la puerta principal y la trasera. Con cada vuelta del destornillador, imaginaba que cerraba de golpe el paso a Valeria, bloqueando cualquier oportunidad de seguir aprovechándose. Coloqué cinta adhesiva militar con un código sobre cada candado, un hábito de mis días en el ejército, para asegurarme de que nadie los manipulara. Mientras empacaba los papeles sueltos de Miguel en una caja de cartón, encontré una libreta vieja, de tapa de cuero gastada y con la cuerda floja. La abrí y el corazón me dio un vuelco al ver la letra conocida de Miguel. Dentro había una lista de las cantidades de dinero que él le había dado a Valeria, cada una con fecha y su firma. 30,000 pesos marzo, para que Valeria compre medicinas. 50,000 pesos abril. Valeria dijo que necesitaba dinero para reparar la casa. Fui pasando las páginas y noté que muchas coincidían con gastos lujosos en los estados de cuenta. Valeria no solo gastaba mi dinero, también engañaba a Miguel, haciéndole creer que lo usaba para cuidar de la familia. Me dejé caer en la silla, con la libreta en las manos, sintiendo que acababa de encontrar la última pieza del rompecabezas. No era solo una prueba, era el relato de mi propio hijo, una historia de traición que nunca alcanzó a contar. Pasé la mano por la hoja y las lágrimas me rodaron por las mejillas. «Miguel, lo siento», susurré. «No sabía lo que habías tenido que soportar». Pero en medio de ese dolor sentí una nueva determinación. Esa libreta era un eslabón clave, algo que obligaría a Valeria a enfrentar su culpa. Me levanté, guardé la libreta en la caja junto con los demás papeles y miré alrededor de la casa. Todo seguía teniendo la huella de Miguel. El sillón donde le gustaba leer, la foto pequeña de los dos sobre la repisa y el olor a madera vieja del piso que él limpiaba cada fin de semana. No podía permitir que Valeria entrara aquí, que tocara lo que pertenecía a mi hijo nunca más. Apreté el reloj de bolsillo de mi padre, que me había acompañado tantos años, y me dije: «Esto no ha terminado, Miguel. Voy a protegerte, aunque ya no estés». A la mañana siguiente, llevé la caja con todos los papeles a la antigua base naval, donde todavía me permitían usar una pequeña oficina después de jubilarme. El cuarto era sencillo, con un escritorio de madera vieja, unas cuantas sillas metálicas y el olor del mar colándose por la ventana. Dejé la caja en el suelo, la abrí y empecé a poner cada documento sobre la mesa. Facturas, estados de cuenta,
La libreta de Miguel. Cada papel era una pieza de la verdad, y sabía que tenía que ordenarlos con cuidado para desenmascarar a Valeria. Me senté, respiré hondo y contuve el dolor que subía por mi pecho. Hoy no era día para llorar. Hoy necesitaba la precisión de una teniente coronel de infantería de marina, no el corazón roto de una madre. Comencé a comparar cada gasto, cada línea de la libreta de Miguel, con los movimientos en los estados de cuenta. Poco a poco apareció un patrón, claro y cruel como una sentencia. Había cantidades que Miguel le había dado en efectivo a Valeria, del dinero que yo enviaba, para medicinas o arreglar la casa. Pero, al mismo tiempo, Valeria retiraba montos similares de la cuenta de mi hijo. Una vez, Miguel escribió: 50,000 pesos mayo para que Valeria pague gastos de hospital. Pero el estado de cuenta mostraba que ese mismo día se retiraron 50,000 pesos para pagar en un spa de lujo en Los Cabos. Apreté el bolígrafo en la mano, con las uñas clavadas en la palma hasta sentir ardor. Valeria no solo tomó mi dinero, también engañó a Miguel, haciéndole creer que cuidaba de la familia, mientras solo alimentaba su vida de lujos. En especial, encontré una serie de transacciones grandes hechas justo después de que Miguel fuera hospitalizado. Una factura llamó mi atención: 100,000 pesos por organizar la fiesta de cumpleaños de una amiga de Valeria, con la nota: fiesta en yate, incluye DJ y barra libre. La fecha coincidía con el día que Miguel fue ingresado en cuidados intensivos. Me quedé mirando ese número, sintiendo que la sangre me hervía. Mientras mi hijo estaba ahí, débil, luchando por cada respiración, Valeria estaba de fiesta, riendo y gastando como si nada pasara. El dolor y la rabia se mezclaban, dándome ganas de gritar, pero me contuve. Necesitaba pruebas, necesitaba que todo fuera perfecto para que ella no pudiera negarlo. Tomé el escáner militar del rincón de la habitación y pasé cada hoja: facturas, estados de cuenta y hasta las notas escritas a mano de Miguel en su cuaderno. Guardé 3 copias, una en el disco interno de la base, otra en un disco externo y otra en un servicio de almacenamiento en la nube cifrado que solía usar para documentos clasificados. Cada vez que apretaba el botón de guardar, sentía que ponía otro ladrillo en el muro de justicia para Miguel. Cuando terminé, me volví hacia el teléfono de mi hijo, que todavía estaba en la bolsa de plástico del hospital. La carpeta de mensajes estaba borrada, pero no me rendí. Abrí otras aplicaciones de mensajería y, por suerte, logré recuperar algunas conversaciones. En un grupo de chat, Valeria mandó la foto de una bolsa Louis Vuitton junto al mensaje: acabo de comprarme esta, con dinero de Miguel. Ese tipo no va a vivir mucho más, ni modo. Lo leí una y otra vez, y cada palabra era como un cuchillo en el corazón. Valeria no solo lo estaba aprovechando, sino que veía la muerte de mi hijo como una oportunidad. Seguí revisando el correo de Miguel, usando la contraseña que él usaba en nuestras cuentas compartidas. Por suerte, pude entrar. En la carpeta de enviados, encontré un correo de reserva para un crucero, enviado desde la cuenta de Miguel a una empresa de eventos. La nota me dejó helada. Usa la tarjeta de Valentina. Ella no va a salir de la base por mucho tiempo, y si vuelve, tendrá que avisar. Me dejé caer en la silla, con la cabeza entre las manos. Valeria no solo le quitaba dinero, también planeaba todo sabiendo que yo estaba lejos y no podía supervisar nada. Había aprovechado mi ausencia y la confianza de Miguel para montarse una vida de lujos sobre el dolor de mi hijo. Ese mediodía llevé toda la información a la oficina de Javier Ortega. «Valentina, ¿qué conseguiste?», me preguntó con seriedad. Puse la caja sobre la mesa y saqué los documentos y los discos. Aquí está todo: facturas, estados de cuenta, mensajes, correos. Valeria sacó dinero de la cuenta de Miguel para gastarlo, incluso cuando él estaba en el hospital. Javier revisó algunos papeles y asintió. Esto es suficiente y legal para usar como prueba financiera. ¿Quieres ir más allá? Asentí con la voz firme. Quiero que pague, Javier, no solo por el dinero, sino por lo que le hizo a Miguel. Me puso una mano en el hombro, con una mirada llena de empatía. Te voy a guiar para presentar esto en el juzgado, pero vas a necesitar un buen abogado. Antes de salir de la base, llamé a Armando Ruiz.
Un abogado que Javier me recomendó, especialista en casos de abuso financiero familiar. Señora Valentina, puedo verla mañana por la mañana, dijo Armando por teléfono, con una voz grave y segura. Traiga todas las pruebas, las revisaremos con cuidado. Acepté, sintiendo que por fin encontraba un aliado en esta lucha. Gracias, respondí, y colgué. Me sentía un poco más ligera, aunque el dolor seguía ahí, clavado. Esa noche volví a la casa de Miguel, cerré con llave. El viento del mar golpeaba fuerte en la ventana, trayendo el sonido de las olas, pero dentro de mí había un silencio filoso. Me senté en la sala, puse todos los documentos sellados sobre la mesa. Al lado estaba el reloj de bolsillo de mi padre, con la luz de la lámpara reflejándose en su cristal desgastado. Lo acaricié suavemente y susurré: Miguel, mamá no va a dejar que te vayas en vano. En mi mente, cada paso siguiente estaba claro. Valeria se equivocó al pensar que yo la dejaría tranquila. Estaba lista, no solo por justicia, sino por el amor a mi hijo, algo que nadie, ni siquiera ella, podía quitarme. Temprano en la mañana, caminé hacia el centro de La Paz, donde la oficina de Armando Ruiz estaba discreta entre edificios bajos. El aire fresco de la mañana contrastaba con el peso en mi pecho, que cargaba tanto la pérdida de Miguel como la rabia hacia Valeria. Con la caja de expedientes bien sujeta bajo el brazo, empujé la puerta. La oficina era pequeña y ordenada, con olor a papel viejo y tinta. Sobre un escritorio de madera había una pila de expedientes bien alineados, un lápiz rojo y una taza de café humeante. Armando, un hombre de unos 40 años, se levantó para recibirme. Me dio la mano con firmeza, con una mirada aguda que parecía ver a través de mi dolor. Señora Valentina, siéntese, dijo con voz grave pero cálida, señalando la silla frente a su escritorio. Puse la caja de cartón sobre la mesa y saqué 3 carpetas organizadas con cuidado. Estados de cuenta bancarios, facturas, comprobantes y datos del teléfono y el correo electrónico de Miguel. Esto es todo lo que tengo, dije con voz seca, tratando de mantener la calma aunque el corazón me dolía cada vez que pensaba en mi hijo. Armando asintió, abrió la primera carpeta y hojeó rápidamente cada página. Sus ojos recorrían las cifras, las facturas y los mensajes crueles de Valeria. De vez en cuando se detenía, anotaba con un lápiz rojo y murmuraba: transacción ilegal, evidencia clara de abandono. Me quedé allí, observándolo trabajar, sintiendo que estaba poniendo una parte de mi alma en manos de un extraño, con la esperanza de que me ayudara a conseguir justicia para Miguel. Levantó la vista y empujó sus gafas. ¿Tiene el poder notarial financiero? ¿Lo trajo? Asentí y saqué de mi bolso el original con la firma de Miguel, notariado en la oficina legal militar antes de que yo partiera a mi última misión. Armando lo examinó con cuidado y asintió con satisfacción. Bien, esta es la llave para que podamos controlar sus bienes. Continuó revisando el expediente. Se detuvo en la factura de alquiler del yate y en los mensajes de Valeria sobre el bolso Louis Vuitton. Señora Valentina, he visto muchos casos de abuso financiero, pero este... negó con la cabeza, con un destello de indignación en la mirada. Ella no solo gasta dinero, también aprovecha intencionalmente la condición de su hijo. Esto es un acto deliberado. Después de casi una hora revisando, Armando cerró los expedientes y me miró directo a los ojos. Este caso tiene suficiente peso para llevarlo a juicio. Vamos a solicitar una orden de congelamiento de bienes de urgencia y la administración de la herencia de Miguel. Con lo que usted me da, creo que el juez estará de nuestro lado. Asentí, sintiendo que encontraba un rayo de luz en medio de la oscuridad. Ella está en un yate, en el Mar de Cortés, añadí en voz baja pero firme. Tengo la ubicación gracias a un amigo. Armando sonrió con frialdad, su mirada era afilada. Ella no se imagina la rapidez con la que vamos a actuar. Valeria cree que puede esconderse en el mar para siempre, pero la ley no espera. Al salir de la oficina sentí un pequeño alivio, pero el dolor seguía aferrado. Pasé por el Palacio de Justicia, donde el aire estaba cargado con olor a papel y el ruido de las impresoras. Presenté la solicitud para que el tribunal emitiera la orden de congelamiento de bienes y entregué el juego de copias que Armando había revisado.
Una empleada judicial, una mujer de mediana edad, con mirada cansada, recibió los documentos y confirmó: la audiencia será en las próximas 72 horas, le avisaremos. Asentí, le di las gracias y salí. El sol de La Paz golpeaba fuerte, pero yo solo sentía frío. Todo lo que hacía era por Miguel, pero cada paso me recordaba que él ya no estaba aquí. Por la tarde fui a la funeraria militar para completar los trámites del sepelio de Miguel. El uniforme que mandé hacer para él ya estaba listo, un uniforme militar azul oscuro, igual al que yo usaba cuando era joven. El encargado de la funeraria, un viejo veterano, puso su mano sobre mi hombro. «Será enterrado con todos los honores, teniente coronel Valentina», dijo con voz grave y triste. Asentí sin poder hablar, mirando el uniforme doblado sobre la mesa, con la pequeña medalla brillando bajo la luz. Imaginé a Miguel con esa ropa, pero la imagen solo hizo que el corazón me doliera más. Mi hijo debería estar vivo, sonriendo, a mi lado. Cuando regresé a la casa de Miguel, ya estaba anocheciendo. Abrí la puerta, entré y vi un sobre blanco que había pasado por debajo de la puerta, tirado solo en el piso. Lo recogí, lo abrí y encontré un papel escrito a mano con la letra de Valeria. «Valentina, ¿podemos arreglar esto entre nosotras? Necesito dinero para pagar deudas. Por favor, no lleves las cosas tan lejos». Lo leí de nuevo. Cada palabra era como una bofetada en la cara. No pedía perdón, no mencionaba a Miguel, ni una sola palabra de dolor. Todo era sobre dinero, como si la muerte de mi hijo fuera solo un pequeño obstáculo en su vida de lujos. Doblé la carta, la puse en el expediente de pruebas y no respondí. Valeria no merecía ni una palabra mía. La mañana del juicio, me paré frente al espejo en la casa de Miguel, vistiendo el uniforme de gala azul marino que no había tocado en años. Las medallas en mi pecho brillaban bajo la luz, cada una con una historia de mis días sirviendo al país. Pero hoy no lo llevaba para recibir gloria. Lo llevaba para enfrentar a Valeria, para reclamar justicia por mi hijo. Me acomodé el cabello, apreté en mi mano el reloj de bolsillo de mi padre y salí. El viento del mar soplaba trayendo el salado de la paz, pero por dentro solo tenía una determinación fría. La sala del tribunal era amplia. La luz blanca de los focos de neón caía sobre todo, haciéndolo ver nítido y frío. El olor a madera vieja y húmeda de las bancas llenaba el lugar, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Entré con el expediente apretado contra mi pecho, Armando Ruiz a mi lado, con la mirada aguda pero serena. Del otro lado, Valeria ya estaba sentada, con un vestido Gucci ajustado, el cabello rizado con esmero y en la mano el iPhone más nuevo. Llevaba maquillaje cargado, delineado de ojos afilado, pero yo podía ver lo falso en la forma en que bajaba la cabeza, intentando aparentar cansancio. Todos en la sala sabían que estaba actuando, pero ella insistía en verse como una víctima. El juez, un hombre de mediana edad con rostro serio, sentado en lo alto, pidió a ambas partes que expusieran. Armando se levantó, colocó el grueso expediente sobre la mesa, cada sección organizada como una acusación perfecta. Su señoría, tenemos pruebas claras del abuso financiero y del abandono de las responsabilidades familiares por parte de la señora Valeria López hacia su esposo, el señor Miguel Pérez. Comenzó con voz firme. Empezó a mostrar en la pantalla grande estados de cuenta con gastos de lujo, yates, restaurantes exclusivos, joyas costosas. Luego, facturas duplicadas que probaban que Valeria retiraba dinero de la cuenta de Miguel, incluso cuando él ya le había dado efectivo. Finalmente, proyectó fotos de redes sociales. Valeria sonriendo en un yate, levantando una copa de cóctel, mientras Miguel estaba en la UCI, a solo unas millas. Me quedé sentada, viendo cada imagen, cada una como un cuchillo en el corazón. Recordé la voz débil de Miguel, «Mamá, te quiero», y luego el pitido largo del monitor de ritmo cardíaco. Valeria no solo se llevó el dinero, también se llevó los últimos días de vida de mi hijo, días que pudo haber vivido si hubiera recibido la atención adecuada. Cerré el puño, mis uñas clavándose en la palma, conteniéndome para no llorar en la sala. El abogado de Valeria, un hombre joven con un traje brillante, se levantó para responder. Su señoría,
Estos gastos son un derecho legal de la señora López como esposa del señor Pérez. Además, la enfermedad del señor Pérez era irreversible. No se puede responsabilizar a mi clienta. Su voz era fluida, pero vi cómo Valeria evitaba mi mirada mientras él hablaba. Ella sabía la verdad y yo sabía que no podría negarla por mucho tiempo. Armando pidió llamar a un testigo y el doctor Julián, quien había tratado a Miguel, entró. Se puso frente al tribunal, con voz grave pero clara. Si el señor Pérez hubiera sido ingresado antes y recibido la atención adecuada, habría podido vivir entre 1 y 2 años más. Pero nadie se puso en contacto con nosotros. Nadie lo visitó durante las 2 semanas que estuvo en la UCI. La sala quedó en silencio y vi a Valeria agachar la cabeza, apretando el iPhone como si quisiera ocultar la vergüenza. El juez me miró, indicándome que hablara. Me puse de pie, el uniforme militar pesando sobre mis hombros, pero dándome fuerza. Miré directo a Valeria, luego al juez, con la voz temblorosa pero firme. Estaba ausente para proteger al país. Enviaba dinero, confiando en que mi hijo estaba siendo cuidado, pero nadie tiene derecho a usar mi ausencia para matar a mi hijo. Al terminar, la sala quedó en silencio. Solo se escuchaban respiraciones suaves y el sonido del bolígrafo del secretario del tribunal. Valeria bajó la cabeza aún más, pero no vi ni una pizca de arrepentimiento en sus ojos. El juez asintió, revisó el expediente una vez más antes de declarar. El tribunal ordena congelar todos los bienes del señor Miguel Pérez. La administración provisional de la herencia queda a cargo de la señora Valentina Pérez. La señora Valeria López tiene prohibido acceder a los bienes y a la vivienda del señor Pérez hasta nueva orden. El golpe del mazo resonó, seco y firme, como un punto final al infierno que Valeria había causado. Valeria se levantó de golpe, el rostro enrojecido, gritando: «¡Vas a arrepentirte, Valentina! ¡No puedes hacerme esto!». Su voz chillona rebotó en las paredes, pero los agentes judiciales se acercaron rápido, pidiéndole que saliera de la sala. La vi mientras se la llevaban, su vestido Gucci deslizándose por la puerta, y por primera vez sentí que se había hecho un poco de justicia. Pero eso no alivió el dolor. Miguel no volvería, y la crueldad de Valeria seguía siendo una cicatriz que nunca sanaría en mi corazón. Recogí los documentos, los guardé con cuidado en el maletín y salí de la sala. El sol del mediodía en La Paz brillaba fuerte, reflejándose en mi uniforme y haciendo destellar las medallas. Pero no sentía orgullo ni triunfo. Solo sentía un alivio silencioso, como si todo lo que había hecho me hubiera permitido cumplir la promesa que le hice a Miguel, aunque él ya no estuviera aquí para verlo. Cuando terminó el juicio, supe que no tenía tiempo para descansar ni dejar que el dolor me hundiera. Miguel se había ido, pero yo debía hacer algo para que su legado siguiera vivo, para que lo que él sufrió no fuera en vano. Conduje directo al banco, llevando la resolución judicial. En la ventanilla, terminé los trámites para obtener el control total de los bienes de Miguel. La empleada del banco, una mujer de mediana edad, con mirada amable, revisó los documentos y me dijo: «Señora Valentina, todo ha sido transferido a su nombre. ¿Cómo quiere manejar este dinero?». Respiré hondo, con voz firme. «Quiero dividirlo en 2. Una parte a mi cuenta personal, la otra para crear un fondo». Llamé al fondo Fondo Miguel, una entidad sin fines de lucro, registrada en la Secretaría de Desarrollo Social de México esa misma semana. La idea me vino cuando estaba en la morgue, mirando el traje de Miguel listo para el funeral. Quería que el nombre de mi hijo se convirtiera en un símbolo de esperanza, de vida, para quienes luchan contra la enfermedad que Miguel no pudo superar. Me puse en contacto con el Hospital San Rafael y otros centros médicos, pidiéndoles una lista de pacientes con cáncer que hubieran sido abandonados o que no pudieran pagar los gastos médicos. Un médico de San Rafael, que había cuidado de Miguel, me tomó la mano y dijo: «Está haciendo algo muy valioso, señora Valentina. La voy a ayudar en todo lo que pueda». Solo en la primera semana, el Fondo Miguel cubrió el costo de medicamentos para 12 pacientes. También firmé un contrato a largo plazo con una clínica móvil para llevar servicios médicos a zonas alejadas de México, donde personas como Miguel habían quedado olvidadas.
Una mañana conduje hasta el Hospital Provincial de Sonora, a unas horas de La Paz, para revisar la lista de pacientes que el fondo estaba apoyando. El aire en el hospital era sofocante. El olor a desinfectante y el sonido familiar de las máquinas me apretaron el corazón, recordándome los últimos días de Miguel. Al entrar al área de oncología, vi a un niño sentado encogido en la cama, abrazando fuerte un peluche gastado, con sus grandes ojos mirando por la ventana. Parecía de unos 8 años, delgado, con la piel pálida por la quimioterapia. El médico me presentó. Este es Diego, perdió a sus padres en un accidente de tránsito. Tiene leucemia y vive solo en esta habitación. Me acerqué, me senté junto a la cama y sonreí suavemente. Hola Diego, soy Valentina. ¿Qué estás haciendo? El niño levantó la mirada y con voz bajita dijo, no quiero morir solo, quiero tener una familia. Las palabras de Diego fueron como un cuchillo directo al corazón. Sus ojos, claros pero llenos de tristeza, eran iguales a los de Miguel cuando era pequeño, cuando me abrazaba y preguntaba cuándo volvería a casa. Le tomé la mano, tan pequeña y fría, y le dije, no estás solo, yo estoy aquí. El médico comentó que Diego tenía posibilidades de recuperarse si recibía tratamiento continuo y cuidados adecuados. Sin dudar, decidí usar el Fondo Miguel para cubrir todos sus gastos médicos y contratar a una enfermera particular para que lo cuidara bien. Unas semanas después volví al Hospital de Sonora, llevando una bolsa de naranjas frescas y un libro infantil que pensé que le gustaría. Diego estaba mejor, aunque había perdido casi todo el cabello por la quimioterapia. Sus ojos brillaban y por primera vez lo vi sonreír, una sonrisa inocente que me calentó el alma. Me senté a su lado y le conté sobre los días en que remaba por el mar de Cortés, sobre las olas grandes y los atardeceres encendidos. Diego escuchaba atento, acariciando su peluche. «Señora Valentina, ¿alguna vez tuvo miedo en el mar?», preguntó con curiosidad. Sonreí y le acaricié la cabeza. «Claro que sí, pero aprendí que, por grandes que sean las olas, si agarras fuerte el remo, siempre llegarás al otro lado». Cada vez que lo visitaba, llevaba su comida favorita, flan casero, jugo de mango o galletas con chocolate. Me sentaba a su lado, lo ayudaba a comer cucharada por cucharada, limpiándole la boca cuando se ensuciaba. Esos momentos me hacían sentir como si estuviera cuidando a Miguel otra vez, como si me devolvieran lo que no pude darle antes. Diego empezó a abrirse más, contándome su sueño de ser astronauta y viajar a Marte. «Quiero ver todo el mundo desde arriba», decía con los ojos encendidos. Yo asentía, con las lágrimas queriendo salir, pero me las guardaba y solo sonreía. «Lo vas a lograr, Diego, yo creo en ti». Una tarde, cuando me preparaba para salir del hospital, Diego me tomó la mano, con la mirada dudosa. «Señora Valentina, ¿puede ser mi abuela?». La pregunta del niño me dejó paralizada, como si el mundo entero se detuviera en ese instante. Miré a los ojos claros de Diego, vi el reflejo de Miguel y sentí que mi corazón sanaba un poco. Me acerqué, lo abracé fuerte y las lágrimas rodaron por mis mejillas. «Claro que sí, Diego, seré tu abuela». El niño me abrazó con fuerza, el peluche quedó aplastado entre nosotros y pude sentir el calorcito que emanaba de su frágil cuerpo. Ese mismo día, comencé los trámites para la adopción legal. Me puse en contacto con el Departamento de Asuntos Sociales, preparé los documentos y organicé una pequeña habitación en la casa de Miguel para Diego. Pinté las paredes de azul marino, el color que Diego dijo que le gustaba porque se parece al cielo. Compré una cama individual, una mesita y puse su peluche sobre la almohada. Cada paso de la preparación era una promesa conmigo misma. No dejaría que Diego estuviera solo, como yo, sin querer, dejé a Miguel. El Fondo Miguel no solo era el legado de mi hijo, ahora también era el puente que me llevaba a Diego, un niño que trajo luz a mis días más oscuros. 6 meses después del juicio, recibí una llamada del médico del hospital de la provincia de Sonora. «Señora Valentina, tengo buenas noticias», dijo con entusiasmo al otro lado de la línea. «Diego ha respondido bien al tratamiento. Los últimos análisis muestran que ya no hay células cancerígenas».
Me quedé inmóvil en la cocina, sujetando el teléfono con fuerza, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Diego, el niño que conocí en una fría habitación de hospital, ahora tenía una oportunidad de vivir. «Gracias, doctor», susurré con la voz quebrada. «Voy para allá de inmediato». Me apresuré a preparar todo y llevé conmigo una pequeña bolsa de regalo, un gorro de lana azul que había tejido para Diego, esperando que le gustara. El día que Diego salió del hospital, conduje la vieja camioneta de Miguel hasta Sonora. El niño estaba en la entrada, delgado pero con los ojos brillantes, abrazando su peluche desgastado. Al verme corrió hacia mí con una sonrisa radiante como el sol. «¡Abuela!», gritó lanzándose a mis brazos. Lo abracé fuerte, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo, y en ese momento vi la sombra de Miguel. «Vamos, nieto», le dije acariciándole la cabeza. «Vámonos a casa». Subimos a la camioneta. El sonido del mar de Cortés llegaba desde lejos, y el olor salado y familiar entraba por la ventana. La casa de Miguel ahora se había convertido en el hogar de los dos. La primera cena en casa fue sencilla pero cálida. Cociné tacos, el plato favorito de Diego, con carne molida y salsa de tomate hecha en casa. Diego puso con cuidado su peluche junto al portarretratos de Miguel en la repisa. Luego me miró con timidez y preguntó: «¿Cree que el tío Miguel me hubiera querido?». Sonreí y puse mi mano sobre su hombro. «Claro que sí, Diego. El tío Miguel estaría muy orgulloso de ti». El niño asintió, sus ojos brillaron y volvió a la mesa para darle una gran mordida a su taco, riendo cuando la salsa le quedó en la barbilla. Le limpié la boca, sintiendo una alegría pequeña pero real, como si estuviera reviviendo los días junto a Miguel. En las semanas siguientes, empecé a cambiar la casa para que fuera realmente el hogar de Diego y mío. Pinté la sala de color arena, un tono cálido que pensé que traería frescura. En la terraza, planté bugambilias, cuyas flores rojas se mecían con la brisa marina. En el patio trasero, coloqué una hamaca nueva, donde a Diego le gustaba recostarse a leer o mirar el atardecer. Las cosas de Miguel, libros, ropa, algunas fotos, las guardé cuidadosamente en un armario de madera, no para olvidarlas, sino para proteger intacta la memoria de mi hijo. Cada vez que abría el armario, tocaba su chaqueta favorita y susurraba: «Sigues aquí, ¿verdad?». Continué dirigiendo el Fondo Miguel, ampliando las actividades a las zonas montañosas de Oaxaca y Chiapas. El fondo ha ayudado a decenas de pacientes con cáncer a recibir tratamiento temprano, personas que sé que, sin esa ayuda, podrían haber tenido el mismo destino que Miguel. Diego suele sentarse a mi lado en la mesa, haciendo la tarea o dibujando. Me dibujó con un uniforme militar, de pie junto a él, con el mar de Cortés azul intenso detrás. «Esta es usted y yo, abuela», dijo Diego, entregándome el dibujo, con los ojos brillando de orgullo. Lo abracé, sintiendo que mi corazón sanaba poco a poco en momentos así. Una vez al mes, llevo a Diego a participar en el grupo de voluntarios del Fondo Miguel, llevando medicinas y comida a comunidades lejanas. Diego se integró rápido, corriendo con otros niños y repartiendo regalos con una sonrisa radiante. «Abuela Valentina, ¿puedo llevar más dulces la próxima vez?», me preguntó, con un paquete de galletas que acababa de entregar en la mano. «Claro, pero tienes que pedirle permiso a la abuela primero», respondí guiñándole un ojo. Al verlo reír y jugar, sentí que una parte de Miguel volvía a la vida, como si mi hijo nos estuviera mirando y sonriendo desde algún lugar. Empecé a unirme al club de kayak para personas mayores en el puerto de La Paz. Cada mañana temprano, remaba sobre pequeñas olas, sintiendo el agua fresca tocarme las manos, recordando los días de entrenamiento en el mar. Pero ahora remaba por gusto, por la paz que pensé que nunca volvería a encontrar. A veces Diego se sentaba en la orilla, agitándome la mano y gritando: «¡Rema más rápido, abuela! ¡Un pez te está siguiendo!». Yo reía a carcajadas, sintiendo mi corazón más liviano cada día. Todas las tardes, Diego y yo íbamos al pequeño huerto detrás de la casa. Él sembraba tomates y yo cultivaba hierbas aromáticas.
La primera temporada cosechamos una canasta llena y esa noche Diego me ayudó a cocinar pasta con salsa de tomate fresco. «Está más rico que los tacos, abuela», exclamó con la boca llena de salsa. Sonreí, acariciándole la cabeza, sintiendo una felicidad sencilla que nunca pensé que volvería a sentir. De vez en cuando, el abogado Armando llamaba para avisarme que Valeria seguía intentando demandar o reclamar bienes. «Acaba de presentar otra solicitud, pero el juez la rechazó», dijo Armando con voz tranquila. «No se preocupe, todo está bajo control». Asentí al teléfono, sin responder a ninguno de los mensajes de Valeria. Ella ya no era parte de mi vida y no quería gastar ni un segundo pensando en ella. Una mañana, Diego llegó corriendo desde la escuela con un diploma de mejor alumno en la mano y una sonrisa radiante como el sol. «Abuela Valentina, saqué la nota más alta de la clase», me dijo, saltando por el jardín. Yo estaba sentada en mi silla de madera de siempre, sosteniendo el reloj de bolsillo de mi padre, con la luz reflejándose en el cristal ya gastado. «Muy bien, Diego», le dije, abrazándolo. Al verlo correr y reír, con su risa inocente mezclándose con el sonido de las olas, supe que Miguel seguía aquí, en cada latido de esta nueva vida que estoy protegiendo. Ese mismo día, colgué una foto nueva en la pared, justo al lado de la que tengo con Miguel. Diego y yo en la orilla del Mar de Cortés, en el mismo lugar donde Miguel jugaba de niño. Pegué una nota al lado que decía: «Miguel siempre está con nosotros». Me hice hacia atrás, miré las dos fotos y por primera vez en muchos años sentí que realmente había vuelto a casa. No a una casa hecha solo de ladrillo y madera, sino a un hogar de amor, de esperanza, el que Diego y yo estamos construyendo juntos, y donde Miguel vivirá para siempre en nuestros corazones. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.